Perfecto, muchas gracias María y sobre todo muchas gracias a las que estáis aquí conmigo en la mesa, que creo además que va a ser una mesa muy interesante y que es una manera también muy pertinente al menos de proseguir, ¿no?, en estas jornadas que hemos estado haciendo, porque bueno, ayer escuchábamos, ¿no?, a Carlos Marqués hablar un poco de su proceso de trabajo, a la tarde hablábamos con Jonás Trueba y Itxaso Arana, y luego hablamos también con Asunta Serna, ¿no? Y algunas de las cosas, ¿no?, que iban surgiendo, yo creo también, sobre todo pienso además en la charla de Josep Blamillas con Asunta Serna, había una cuestión también de género, ¿no?, por parte de la actriz, pero también muy del trabajo en los 70, ¿no?, con directores, hombres, ¿no? Y en este caso, digamos, nos encontramos en una mesa que yo creo que va hacia otra dirección en términos de época, ¿no? Es cine absolutamente, hablamos de cine absolutamente contemporáneo, en el caso de Salve María, una película que todavía está en salas y que si no la veis... En Texas, en el subset, en Maldá me dijeron, anda que no tenéis sitio para verla. Como dice, Hola. Como dice Mar, realmente, pues bueno, tenéis 3 salas para ir a verla y yo os diría que aprovechéis justamente para ver Salve María, en este caso con Laura Weismar, y luego además, en el caso de Creatura, una película, digamos, que ya no está en salas, pero que está en filming y que sigue siendo muy reciente, de Elena Martín, que además también la protagoniza. Y hay aquí como una serie de coincidencias que a mí me parecen como muy interesantes, ¿no? Está Clara Roquet, que es directora de Libertad, por ejemplo, pero que también ha sido la guionista. Has trabajado con Carlos Marqués, que estuvo ayer, ha sido la guionista de Creatura de Elena Martín, en la que la propia Elena Martín es directora y actriz. Elena Martín y Laura Weismar se conocen de haber trabajado en teatro juntas en una época de juventud, todavía más jóvenes de lo que sois ahora, ¿no? Y justamente Laura Weismar, que es la protagonista de Salve María de Marcol, con lo cual, digamos, yo creo que aquí como una serie de coincidencias muy interesantes y que luego, en cierta manera, podemos explorar, ¿no? Entonces, un poco partiendo de la idea del congreso, ¿no?, que es el trabajo de las actrices, ¿no?, y el tema del cuerpo, ¿no?, habíamos planteado un poco, y ellas con suma generosidad, digamos, también vienen con ganas de compartir algunos materiales de trabajo, ¿no?, que en este sentido estoy, por mi parte, súper agradecida y casi en vuestro nombre también agradecida de que podamos ver estos materiales, ¿no? Y mi propuesta era empezar justamente con Salve María, precisamente como película ya súper mega reciente, ¿no? Y que Mari y Laura pudieran empezar hablando un poco, digamos, ¿no?, de cómo ha sido el trabajo conjunto. Tenemos una pieza de vídeo, ¿no?, que es casi podríamos decir del primer encuentro de Mar con Laura. Pero segundo. Pero si quieres, Mar, comenzar hablando un poquito y después, si os parece, vemos el vídeo, por ejemplo. Perfecto, sí. Hola. Bueno, pues mira, me gustaría explicaros de entrada, ¿no? Voy a proyectar el primer casting que le hice a Laura, que se tuvo que someter a una serie de castings interminables, ¿no? Pero os voy a... Y eso tiene una explicación que os lo voy a contar ahora, pero voy a proyectar la primera para que entendáis qué fue lo que yo vi en ella, ¿no?, para hacer esta película. Voy a resumir brevemente. La película habla de una escritora que acaba de ser madre y que no se apega a su bebé, y esto ya lo vive con una tremenda culpa y entra como una deriva muy oscura, y de golpe la noticia de un infanticidio que ve en la tele detona como un miedo, ¿no?, a que eso le pudiera llegar a suceder a ella, ¿no? Abre como una posibilidad espantosa, aberrante, que se le instala en el cuerpo, la posee y empieza como una obsesión hacia esa posibilidad, ¿no? Entonces es una película sobre la maternidad y sobre la parte más oscura, digamos, de la maternidad.
pero planteada en forma de thriller, un poco. Con un poco de mezcla de tonos y tiene un poco de thriller, un poco de terror, un poco de tensión. A lo mejor Violeta lo podría explicar mejor, pero bueno, todo esto para decir que para nosotras, para mí Valentina, que es la co-guionista con la que siempre escribo, este proyecto era una forma de hacer una película diferente a las que habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Es un poco el objetivo que teníamos es vamos a probar algo nuevo, vamos a divertirnos, ¿no? A sentir como hacer algo que nos estimule, ¿no? Y entonces vamos a adaptar esta novela para empezar, un material que no es nuestro universo directo, no es tanto autoficción, por llamarlo de alguna manera, sino que vamos a partir de un texto ajeno y además vamos a hacer un thriller y ya verás, ¿no? Y entonces, inicia como el proceso de casting, empiezo como a ver posibles actrices. El plan era hacer, ya que vamos a hacer un thriller, vamos a hacer una peli súper grande, ¿no? Con una actriz muy conocida, ¿no? No, la que sea, porque esto va a facilitar financiar la película, va a facilitar distribuirla. Bueno, ya sabéis cómo funciona. En España, incluso en España funciona así. Y la idea, y yo además estoy encantada, siempre me gusta mucho trabajar con actores consagrados, porque suelen ser muy buenos además, o sea que todo bien. Siempre había trabajado pues esto, ¿no? Desde mi primera película, pues con Eduard Fernández, ¿no? Ramón Fonseré, Francisco Culey, etcétera, ¿no? Luego Nora Navas, que acababa de ganar un Goya, que yo dije, no voy a coger la que acaba de ganar un Goya por encima de mi cadáver. Pues sí, lo hizo muy bien. Entonces, bueno, el caso es que yo a todo esto me voy a Madrid, voy al teatro a ver una obra de Marcel Borràs y Nau Albet y veo a Laura a lo lejos, muy bien lo hace, ¿no? Habla muchos idiomas, bien. Entonces me voy a cenar con ella y ahí sí, me la sientan al lado y baila y canta y wow, ¿no? Y es muy alta. Pero todo lo que no es María. No, y entonces me la sientan al lado y ahí sí que la empiezo a observar más detenidamente y me llama mucho la atención, me interpela. No es exactamente lo que yo tenía en la cabeza, porque yo había proyectado una protagonista más mayor, había proyectado una mujer de unos 37, 38 años, porque pensábamos que esto era más interesante, esta historia, ¿no? Si le pasaba a una mujer ya como hecha de derecha, ¿no? Una chiquilla, ¿no? O sea... Un poco para decirle que el hijo, para justificar que el hijo era buscado deseado, y que la depresión postparto no le venía por soy una jovencita que tenía un hijo y me arrepiento, sino como que creo que la edad te daba como una solidez, ¿no? Sí. Pero había algo en su mirada de Laura Aismar, que estaba a mi lado, que me tenía como medio atrapada y dije, bueno, pues me fui a Barcelona, le dije a Mireia Juárez, que es la directora de casting, vamos a llamar a esta chica. Ah, vale, sí, sé quién es. Venga, pues, ¿por qué no está en la lista? Entonces, la llamamos y ya, sin más demora, os pongo el casting, porque... Que yo no he visto, yo quiero ver. Pero me puedo poner... No, perdón, soy... Pero es que tenemos realmente mucho material. Tenemos mucho material. No os preocupéis, no se va a ver todo. ¿Qué escena era? Es que ya no me acuerdo. Bueno, una cosa que me interesaba puse este casting justamente porque, bueno, en la película la protagonista pasa la mayor parte del tiempo sola, o mucho tiempo sola con su bebé, ¿no? Y hay poco, comparado con otras películas, al menos con las que he hecho yo, que son personajes hablando, en esta película, que es de género, ¿verdad? Esto ha quedado claro, había mucho menos texto, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelven las actrices voy a verlas, ¿no? Cómo miran, cómo se mueven, ¿no? Esto como que de golpe me interesaba. Entonces por eso pusimos esta escena que voy a contar. Se supone que, porque no lo vais a ver, porque lo que tienen los castings, que no están los elementos, ¿verdad? Entonces se supone que está en una especie de clase posparto, en donde posparto o grupo de mamis, tribu, crianza, no sé, estas cosas que ya no me acuerdo ni cómo se llaman. Yo fui.
pero que están pues un grupo de madres que viene como a pasar tiempo juntas y a compartir dudas, a compartir problemáticas con el pecho, la lactancia o la noche, las cacas, todo un universo que en ese momento es apasionante para una madre, lo es, bueno, es tu vida. Entonces, y ella se siente como... siente que no lo hace bien y empieza como a observar las demás madres y el bebé regurgita y entonces llama como a la matrona que está como liderando ese grupo. Eso es. Y sobre todo recordad lo importante que es decir las cosas, ¿vale? Porque hay muchas veces que sentimos cosas que no entendemos o que simplemente no son como esperábamos o no sabemos ponerles nombre, ¿vale? Pues mamis, toca ponerle palabras a todo eso, ¿sí? Sí, bebé. No. Sí? Com vamos por aquí? Bé, jo molt bé, però és que ha tornat a vomitar. Ha regurgitado. Sí. Esto es súper común en bebés que están completamente sanos, pero vamos, que no hay nada de que preocuparse porque se le ve muy bien. Ahí, feliz y tranquilito con su mami. ¿Verdad que sí, Piojito? Sí. Però ¿Y tu mami, todo bien? sí, jo molt bé, però no creus que és molt? O sigui, és que li surt molt, sempre, cada cop. Ya. Bueno, es muy normal que cuando han hecho una buena ingesta que devuelvan un poquito. Vamos, es completamente común. Sí, sí. Dime, dime. No, es que no es un poquito, es como cada vez que le doy el pecho siempre le vuelve a salir. Ya. O sea, ¿no crees? Como que te da la sensación de que sacan mucho, pero para Como nada. que se queda sin leche. Ya, como que incluso como que devuelve la anterior toma, pero no te preocupes porque es como la sensación que tenéis las manos al principio, pero ya verás que en unas semanas ya verás que notarás el cambio y verás que todo va fenomenal porque solo hay que verle porque se está muy bien, ¿vale? Sí. Bueno, cualquier cosa estamos por aquí. Vale. ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, a mí lo que me gusta, perdón, voy a ver, lo que me gusta, entre otras cosas, de lo que yo vi en ella, digamos, es que es muy barroco, o sea, hay mucho, ¿no? Pero a la vez es muy pequeño, ¿no? O sea, hay una cara, por ejemplo, en este casting que me encanta, que me la ponía en loop, que es cuando aquí cuando dice, como que vomita y hace como un gesto rarísimo. Siempre le vuelve a salir. Ya. O sea, ¿no crees? Como que te da la sensación de que sacan mucho, pero para Como nada. que ¿Os habéis visto esto? ¿Lo habéis visto? O sea, yo era como... Está chiflada. O sea, eso yo de golpe, para mí era oro, ¿no? O sea, esto no... Normalmente, pues... o sea, lo que yo vi en Laura...
Era Yo como no había algo visto esto, perdonadme. muy... como que se veía mucho la persona, ¿no? Para empezar. Y, bueno, para entrada, las ojeras, ¿no? Ella venía, yo pensé, esta mujer viene fustigándose en el AVE, o sea, estaba hecha polvo. O sea, yo pensé, bien, es de método, porque viene mal. Y tiene como esas ojeras increíbles que marcaban la mirada y que nos daba ya la mitad del personaje, porque, bueno, pues ser madre al principio es no dormir, estar muy cansado, ¿no? Y esto, pues, esta hondura, ¿no? Y esta expresión ya lo tenía, y aparte, pues, había como una especie de fragilidad en ella y una forma de hacerlo muy particular. Por ejemplo, si ponemos, voy a poner otro ejemplo de esto un poco diferente, de otra escena que hicimos también, que es la 3. Aquí, por ejemplo, ella como empieza como a decir lo que está escribiendo, ¿no? Y esto es algo que incorporamos luego en la película, que ella todo el rato, una cosa que llamamos soliloquios, habla siempre un poco sola, ¿no? Está siempre como con la boquita. Maria, què fas? Escrivint. Estic escrivint. Però que són les 3 de la matinada. Necessito temps, poder fer les meves coses, o sigui... Ja, però bueno, tampoc queda tant per agafar-te la baixa, no? No sé, és que haurem de fer números, complicat. Guarderia, cangur, tot això és un diner, Agafa't la baixa. No puc, ja ho saps. Ah, mira, ens apretem el cinturó. Agafem una cangur, unes hores... algú. Sí? Tio, no sé, ets cruel, Nico. O sigui, prefereixes deixar-lo amb una desconeguda que quan et podries agafar la baixa perfectament, tio. Miri, ja hem parlat d'això, sí o no? Va, quan necessites? Un parell d'hores? Este momento también mira cuántas cosas hay. Podries agafar la baixa perfectament, tio. Para arriba, para abajo, Miri, allá. ja hem parlat d'això, sí o no? O sea, Va, es como... quan necessites? Un parell d'hores al dia? I tu què faries amb un parell d'hores? No sé, Quan et condeixen un parell d'hores? és que no sé si podríem pagar molt més. Que és que no arribem, jo penso, Per què no em dius el que penses? Corrección. A veure això, amb por. Con miedo, le digo. Per què no dius el que penses? Penso que... Y yo tenía fotos en mi ordenador de estas caras, estaba como toda mi pantalla cubierta de estos ojitos y tal, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me gustaba de Laura es que de golpe tenía como una fragilidad innata, una especie, yo veía en ella algo como muy irracional, ¿no? Como estos impulsos, estos tics, no sé si llamarlo tics o caras o gestos, que me encantaban porque la hacían como muy particular, ¿no? De una actriz muy poco autoconsciente, muy poco en control, con un lado irracional que permeaba mucho, ¿no? O sea, como que estaba ahí, que era lo que yo necesitaba porque yo iba a hacer un personaje de una mujer que está mal y que está perdiendo la chaveta un poco, ¿no? Entonces quería como llegar ahí haciendo poco, o sea, ella llegaba haciendo muy poco, llegaba a transmitir mucho, ¿no? Y esa fragilidad. Entonces, a la vez, lo que me gustaba de Laura era lo que se interponía un poco entre ella y el personaje, que es que yo ella tenía que encarnar una escritora, ¿no? Y nos habíamos imaginado una escritora, ¿no? Una persona que de golpe Laura... por lo mismo, había algo como en su dicción, ¿no? en cómo dice las cosas, en cómo coloca la voz, que no se parecía nada a lo que yo me había imaginado. O en... Es que tampoco no soy catalana, entonces como... También había había que trabajar el un catalán. tema con el catalán, había como una... Luego esa carita, ¿no? De bebé que tiene, ¿no? Y me imaginaba una señora, o sea, una mujer, ¿no? Y de golpe como... esos como fletes, ¿no? Era como, a ver, ¿cómo lo hago esto? Pero... y sobre todo no era conocida, que esto también sobre todo se interponía más entre ella y el papel por producción, que yo no puedo entender. Entonces, bueno, lo que hicimos con Laura fue trabajar justo, ¿no? Estas cosas que tenían que ver con
la dicción, entonces pusimos una coach, colocamos la voz como un poco más abajo, hablar más despacio en según qué momentos, ¿no? Como más... como para hacerla más sólida en los momentos en donde presentábamos un poco más al personaje en ese otro contexto, pero que era muy poquito. O sea, realmente yo pensaba, bueno, yo tengo el 80% de la película, que es una mujer que está mal, y tengo un 85%, y luego tengo un 15% un poco al epílogo y un poco en alguna escena que tiene que parecer una escritora. Entonces, ¿qué hago? Bueno, controlar, ¿no? Pues entonces vamos a coger la que está, ¿no? Y vamos a dejar la escritora y ya nos lo inventamos. Entonces, bueno, coach, tal, y luego hicimos todo un trabajo de caracterización también. Yo me acuerdo que llamé a la vestuarista, a Isis Velasco, la saqué de su casa 5 meses antes de... Bueno, la saqué de un rodaje, de la Casa en Llamas, yo creo. De 5 meses antes de empezar a rodar, que hay que hacer una prueba de vestuario con Laura Weismar porque no sé cómo va a quedar, ¿no? Porque a todo esto, a medida que iba haciendo callbacks, se había cortado el flequillo por aquí. Bueno, es que, Mar, me tuviste esperando 6 meses. ¿Qué quieres que hiciera? ¿no? O sea, yo cuando la vi al segundo callback pensé, ¿pero qué ha hecho esta mujer? O sea, no me lo corté más porque ella me dijo, Laura, estás haciendo castings, tienes que esperar. Menos mal. Y yo en plan, ¿pero qué dices? Si no me han llamado, no me van a llamar, no sé qué. Bueno, entonces, nada, hicimos como todo una... y mírala, cuando la vi llegar, yo llorando. Sí, porque me había hecho... Bueno, casi me hago un mullet, que lo sepas. Bueno, total, entonces había como que... bueno, era una discusión que tenía justo con los productores, ¿no? Que decían... tendría que ser un personaje como normal. Y decía, ¿como normal? Una... o sea, ella no. Pero a ver... No, pero normal, ¿qué es, no? Porque eso para empezar, ¿qué es normal, no? Pero ¿Qué sí, es normal? María está muy chalada, es decir, el personaje no está bien. Por eso, al final confiaron y no, lo que sí que hicimos es intentar ponerle más edad. Eso sí que quería que pareciera una niña o alguien como muy volátil, o sea... Había que jugar con esa fragilidad y con esa cuestión, ¿no? Más lo que he contado, ¿no? Más racional, más frágil, más única, pero bajarla un poco a tierra por momentos, ¿no? Y entonces esto, ¿no? Pues le pusimos un vestuario que la hacía más mayor, una caracterización, ¿no? Más mujer, ¿no? Había como toda una apuesta por que si el barballut, terciopelo, las transparencias, aparte queríamos que fuera como muy femenina, ¿no? No queríamos... Huimos un poco de la cosa esta de directoras y escritoras que vamos siempre como muy masculinas, ¿no? Y dijimos, no, algo como muy de fan fatal y mujer, y no vamos a hacer un thriller, esto me lo tenía que repetir, nos vamos a poner a alguien peligroso, ¿no? Animal print, muy básico, pero está por todas partes en la película. Y un poco, pues eso fue lo que vi en el casting y lo que vi que había que trabajar y fue parte de las cosas que trabajamos desde fuera y desde dentro, y más cosas. Y luego creo que lo puedes comentar tú ahora, si quieres, te paso la palabra, pero aparte de hacer todo un proceso de ensayos en donde leímos mucho, fue largo, fue extenso, fue intenso, quiero decir, creo que uno de los momentos claves, y de eso va a hablar Laura, fue cuando introducimos el elemento bebé. Dejamos el peluche, que eso también tiene mucho que ver con de golpe, algo que rompe, ¿no? Rompe el control también, rompe las secuencias, se convierte en algo muy físico. Bueno, vais a ver una de las esta misma secuencia del casting, pero con un bebé y con Uriol Pla. ¿La vemos primero y comentas luego? ¿Quieres comentar un poquito? No, podemos verla. Este de aquí, sí. Disculpa, Sara. Uri. Maria, què fas? Escriure. Estic escrivint. Maria, són les 3. No sé quina hora és. Bueno, són les 3, que la Maria que està plorant, que necessita terra. Però no m'ha donat però és que m'ha dit que senta fatal, està vomitant moltíssim. Vale, sí, amor, ja, això és decisió teva, el que vulguis, però ara... Pots anar-te, per favor? Carinyo? Necessito temps fent les meves coses, no? Sí, però no pot ser això dintre de 6 setmanes quan... Agafa't la baixa, per favor. Agafa't la baixa?
Per què no dius el que penses? Com? Què dius? No, és que t'aforts molt millor, vas de superpare, veig tots els nens un superpare tot el dia treballant amb el teu paper de merda. Amb el teu paper de merda, la teva puta bola, treballant, quan et demano una única cosa, és que tanquis bé les finestres, no ets capaç de fer-ho, i per culpa teva un corp ha entrat a casa i li hagués pogut treure els ulls al teu fill i deixar-lo amb dues coques buides. O sigui, Nico, no... Amor, calma't un moment. Escolta, ei. Jo sé que el pis aquest ens està agobiant un muntó, perquè és horrorós. Vale? Vale, jo et prometo que trobaré un pis increïble, al Maresme, a prop del mar, i que estarem superbé, t'ho juro, t'ho prometo. Més petit, que no te lo vea tanto. ¿Mal? Sí. Así, ahí. Va, cariño, paciencia. Ahora sí que... No le busquis, que te la enchufe, o sea... Exacto. Que tampoco te ofrezcas. No te ofrezcas, claro. Anda a mamá. Debe decir, ¿y dónde sigue? No hay. A ver si la falda se pega. A ver. El mapa. ¡Oh, Dios! ¿Qué tengo que añadir? O sea... Vale, o sea, para mí es que claro, ¿dónde estábamos? Es que ahora me distrae. La dificultad más grande fue primero que es un personaje que no habla. Entonces, aparte de todo lo que habéis visto en el primer casting, que supongo que yo ya entendía ciertas cosas del personaje, todo eso había que afinarlo y había que ordenarlo y había que controlarlo, como si fuera una partitura. A ver, en qué momento está María para que no sea un desperpajo todo el rato de todos los tics que habéis visto. Entonces, nosotros nos creamos como un monólogo interno que yo me iba repitiendo durante los ensayos para saber exactamente en qué momento estaba, porque María, ya veréis cuando veáis la peli, o sea, es una película prácticamente muda, porque no, o sea, tengo 3 frases en toda la peli. Y luego el siguiente gran tema eran los bebés. Claro, me dan el papel cuando los bebés no habían nacido. Entonces, 2 semanas antes de empezar a rodar, se incorporan 3 niñas, 3 bebas, que son enanas. Yo apenas había tenido un bebé así en brazos jamás. Entonces se añade la dificultad de, suerte que ya teníamos 2 meses de ensayo detrás de nosotras, en las que ya todas las cosas más de cómo, por dónde pasaba la escena estaban habladas, y se añade la tensión de, vale, de repente la protagonista es la beba, o sea, ya pasas a segundo plano. Entonces, porque marca también en un rodaje, marca el bebé lo que pasa. O sea, hay escenas que se han cambiado porque el bebé en ese momento pues no se dormía, o sí se dormía, entonces en este caso... Aquí, por ejemplo, no llora, debería llorar. Sí, cuando debería llorar, lloraba, ¿no? Pero aquí, pues, si no hubiera sido un ensayo, habría que haber hecho, no sé, otra cosa. Su hora, ¿no? Está llorando, obviamente, ¿no? Y tú tienes tu energía y si estás en el punto sweet spot, ¿sabes? Pero si el bebé no está, no está. Entonces hay que como gestionar todo esto. Para mí, luego hay esta cosa añadida de que, claro, este bebé es tu piel, es tu cuerpo, es un bebé que no es el tuyo. Yo tenía una prótesis, que luego ya hablaremos más adelante, de una prótesis que se me ponía con un tubo que pasaba por aquí para que pasara leche, porque había la idea de que querían un plano con el bebé con la boca llena de leche y así. ¿Qué pasa? Que los bebés son muy listos y la silicona no había manera, no les gustaba, y mi teta les encantaba. Entonces, porque es piel humana. Entonces, claro, es tu piel, estás tú ahí con el bebé. Esto es porque pasó por sorpresa, pero es que pasó mucho durante el rodaje, que los bebés se me enganchaban a mi teta real. Entonces, yo no soy madre, no, o sea, fue en plan, pues sí, pero ya lo veis. Pues es una sensación rarísima, pero claro, ¿qué pasa? Que es como, al principio, sí, después del susto,
hay algo que es un privilegio a la vez, porque es que te da un input sensorial añadido que tú luego puedes aplicar al personaje y puedes usar en la escena. Entonces, todas estas cosas, por eso los ensayos fueron tan importantes para poder controlar esto, o sea, es como todo lo metes en un pote y lo puedes como medir dónde va. Y de repente esto pasó a ser otra capa más para mí, en la creación del personaje. Todo lo que yo sentía con el cuerpo solo con el contacto con el bebé, que es real. Bueno, Son muy la pequeños. tensión, ¿no? O sea, había una tensión, porque un bebé tan pequeño, ya lo veis, se desmonta, ¿no? O sea, ¿veis cómo se le desmonta? No es tuyo, es que el tuyo, al menos. Y claro, o sea, esto te pone en tensión. Ya sin rodar, sin tener que decir un texto, ya en la vida real, cargar un bebé que no es tuyo de un mes, ya yo lo cargo lo mínimo posible, porque siempre pienso que si se me cae, ¿no? Entonces, tuyo. Entonces, hasta que no se aguantan un poco. Y ya lo veis aquí, que hay que parar, ¿no? Está el texto, pero de golpe, shh, porque aquí no llora, porque está dormido, pero se le está a punto de caer, entonces tal, ¿no? Y ella, por ejemplo, tú tenías como un miedo a que le pasara algo al bebé. Bueno, pues ese miedo a que le pasara algo al bebé, que a ella le preocupaba, me decía, ostras, Mar, ¿tú crees que se va a notar que no soy una madre experta? Va a quedar fatal esto. Digo, es exactamente lo que yo quiero, porque claro, ¿de qué va esta película? De una mujer que siente que no se le da bien, ¿no? Que no lo está haciendo bien, que además que le decía, ¿tú te crees que cuando te entregan un bebé, es que esto es lo que hay que empezar a desmontar? ¿Tú te crees que cuando te entregan tu bebé, de golpe tú sabes te conviertes en esta madre, que todo es fluido y orgánico? Y no, o sea, se te desmonta igual, tienes miedo que se te caiga, le estás poniendo la ropa y te estás haciendo daño porque el codo no se sale por el no sé dónde, ¿no? O sea. Y quería añadir una última cosa, que es que todo el discurso, ya para más relacionarlo con el personaje, todo el discurso que tiene este personaje, estos monólogos internos de los que hablo, que son que es una que no se consigue vincular con su bebé, no consigue tener quererlo, siente que no lo quiere, siente que es mala madre, toda la culpa que eso le genera, la vergüenza que le da compartirlo, todo esto, tú le pones un bebé real delante a Laura y a la actriz. Claro, es que yo al principio dije, voy a hacer método, no voy a hablar con el bebé en todo el rodaje, sí, venga, o sea, a la que está el bebé ahí delante es como corte, estamos todas encima y es como, claro, si tú el bebé no está actuando, el bebé es real y ahí hay algo muy raro de que tú estás haciendo el personaje y te estás repitiendo este monólogo teniendo este bebé real, monísimo, inocente, que no ha hecho nada delante tuyo y tú en tu cabeza estás diciendo, yo te mataría. Yo no siento nada, no puedo sentir nada, soy malísima, no te quiero. Y esto ya es que le añadía otra, o sea, subía de escalón aún más todo, porque se mezclaba se volvían verdad estos sentimientos de verdad, de repente. Porque tú se lo estás diciendo, por mucho que tú estés haciendo una peli, hay algo meta muy raro de que tú estás haciendo una peli y le estás diciendo en tu cabeza que quieres matar a este bebé que no sabe que está haciendo una peli. Entonces, como... sí, hubo muchas capas que al final, de las que luego yo pude estirar para luego construir lo que es el mapa de la loca esta. No, la loca no, pero de María, sí, de María y de la película, de su viaje. Es muy interesante lo que estáis comentando ahora, porque justamente ayer en la charla de Jonás y Itxaso decía que una de las cosas que le perturbaba muchísimo es, como actriz, hacer frente a una serie de cosas que no ha vivido, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, ¿no? Y mostraba la escena de Las chicas están bien, ¿no? En que las actrices hablan de cómo se interpreta la muerte cuando evidentemente no la hemos vivido, ¿no? Entonces, me parecía muy interesante lo que comentabais vosotras dos en relación a la maternidad, ¿no? Que ahora un poco así en voz baja me decía que Oriol Pla tampoco, digamos, es padre, es decir, que ahí había, digamos, ¿no? esa no experiencia de la maternidad, pero que en cambio, digamos, ¿no? A través Para mí en esta película iba a favor. Yo, por ejemplo, no soy mucho como directora de buscar que los actores hayan atravesado exactamente la misma experiencia, y sé que hay directores y directoras que sí. Para mí no es importante, porque al final lo que me interesa es que lo que hayan experimentado es angustia y culpa. Y eso... Bueno, pues si no has estado ahí, a lo mejor entonces no es esa persona para hacer el papel, pero no me hace falta que sea exactamente la experiencia, me hace falta, me voy un paso más atrás o 2 pasos más atrás y voy a la emoción, ¿no? Y creo que la emoción la puedo encontrar a través de otras experiencias, ¿no? Como hacer el viaje en presente con el personaje un poco. Si os parece bien, ampliamos la mesa, y a mí me gustaría, digamos, hacer un poco...
Pues te despierto de tu rol de espectadora. Hola. Y justamente me parecería, no sé qué os parece, pero para hacer un poco de bisagra, ¿no? Justamente yo le comentaba a Elena estos días cuando hablábamos un poco de la charla, que yo la entrevisté hace años cuando dirigió Julia East, precisamente un poco, digamos, ¿no? También muy en relación a esta casa en la que estamos, y se me quedó grabada, ¿no? Cómo en un momento dado no me explicabas, ¿no? Que venías del teatro y de una forma de hacer teatro muy particular, etcétera, que eso es un poco lo que te conecta con Laura. Entonces quería, si quisierais hablar un poquito, o quisieras tú hablar un poquito de aquella experiencia, y luego, si os parece, pasamos un poquito a Creatura. Sí, a ver, es que es curioso porque con Laura realmente nos vincula la escuela, o sea, que somos amigas del cole. Entonces, antes abríamos el debate de si... Porque Laura ha dicho algo muy gordo, ha dicho que soy actriz por culpa de Elena. Hombre, sí, 100%. Pero yo tengo otra teoría. Pero sí que ella y yo nos conocimos en la escuela y nos apuntamos juntas a una escuela de teatro. Y entonces, luego cada una, ella se fue a Londres, yo me fui al cabo de un tiempo a Berlín. Y al regresar de Berlín estábamos haciendo Julia East y llamamos a Laura para que viniera a Berlín a interpretar a Fanny, que es la mejor amiga de Julia en Berlín. En Baucó. Sí, que Laura decía, pero si yo no sé actuar, bueno, da igual. Y aparte de eso, luego hicimos Bombagen, que era la segunda obra del colectivo BA, que hemos estado todo este tiempo juntas, y a través del colectivo, o sea, yo es que hace poco que he hecho no me acuerdo de lo que te conté a ti, yo sí que he contado mucho en bucle, entonces es un resumen muy rápido, pero que la idea de Creatura surgió de alguna forma, o empezó a gestarse en mi cabeza desde que es que en ese momento no era ni performance, o sea, éramos un grupo de amigas que quedábamos para hacer ejercicios de improvisación, como ejercicios, no sé, desde cosas con carne cruda que hicimos un día hasta, yo qué sé, cosas que hacíamos a puerta cerrada con ningún tipo de intención de que nadie viera nunca. Y ahí empezamos a hablar de los despertares sexuales un día, un ejercicio con un micrófono que una contaba sus experiencias y las otras intentaban como escenificarlo, y luego acabamos todas sentadas simplemente contando experiencias a micro, pero sentadas así. Y de ahí para mí es cuando surgió cuando empezó a hacer un poco de chup chup la idea de Creatura. Pero más allá de estas performances, que esto fue como una cosa muy concreta que hicimos durante un tiempo que se llamaba Pussy Picnic, juntas hemos hecho, pues desde Bombagen, prácticamente todo lo que hemos hecho de teatro lo hemos hecho juntas, y sí que, no lo sé, pero yo siento que a mí me ha dado mucha libertad a la hora de, o sea, que siento que aparte de haber estudiado comunicación audiovisual aquí mismo donde estamos ahora, el hecho de haber hecho esto desde los 20 me ha dado mucha libertad creativa y una manera de trabajar con los personajes y con el cuerpo y con los actores que me ha ayudado mucho. Y una manera también de trabajar en equipo, porque al final todo lo que hemos hecho es colectivo. Hemos llegado a dirigir una obra entre 7 personas. Y eso, pues en el cine es algo que realmente... No existe, ¿no? No mucho, es muy jerárquico, pero a la vez si tienes este entreno, luego pues hay muchas cosas que... Es incluso fácil colaborar. Sí, y como actriz también, o sea, es como... porque claro, Laura realmente, que hasta ahora aquí en calidad de actriz, pero hemos escrito juntas, hemos ideado juntas, o sea que está bien también haber tenido esta experiencia para entender el contar historias como algo un poco más holístico, que no es solo desde una de las funciones dentro de un rodaje, que es normalmente como muy específico. Sí, yo creo que sí que ayuda mucho a la hora de recibir o que te dirijan, saber
entender lo que son las metáforas de esto. Bueno, esto es normal, supongo que... Pero que no solo cumplir el perfil estándar clásico de actriz, sino que en tu mente también te puedes posicionar en varios roles para entender el global y cómo varios elementos, desde la música, el género, todo puede conllevar. Y esto, por un lado, es como algo de entender que a mí me ayuda también es que no está no todo depende solo de ti, ¿no? Es un poco como para quitarte un poco de, ¿sabes? Y por otro, sí, pero que es muy importante, porque si no, es que hay una cosa que los actores se dan mucha importancia y es como... Y aparte de que es un coñazo, es algo que no sé si ayuda, porque es que no creo que... Yo lo he visto en sets donde la gente ocupa mucho espacio de una manera que es como no sé si ayuda. Bueno, y añade mucha presión, ¿no? O sea, es más fácil conectar con la inseguridad que decíamos antes si sientes que tú como actriz todo recae sobre ti, porque aparte, uno, es mentira y dos, es eso, es una presión con la que trabajar que luego cualquiera mueve un músculo libremente, ¿sabes? Que estás ahí como apretada. Y luego lo que decías de los códigos, yo creo que también... a mí me ha ayudado mucho a entender tanto la dirección de actores como la interpretación desde un punto de vista estético. O sea, como desde una apuesta estética y que escoges qué tipo de fotografía o con qué ópticas vas a rodar una película para darle... ¿no? Porque la estética de la fotografía va a dar una sensación, va a dar una vivencia u otra. O no, o si trabajas con unos espacios muy luminosos o si juegas a unos espacios más oscuros, no sé, todo eso también pasa por de qué manera, y una cosa que hemos trabajado mucho juntas en teatro con el colectivo ha sido como en los procesos de creación ha sido siempre muy importante el decidir cuál va a ser el código, que luego siempre hemos hecho el mismo, pero han habido muchísimas conversaciones antes sobre cuál es el código interpretativo en el que vamos a enmarcar esta historia. Y luego llega un momento en que bajo presión simplemente hacemos demasiado y acaba siendo una... bueno, a ver, no hemos Hacíamos hecho... teatro muy maximalista, eso es verdad, Sí. es totalmente opuesto a esto, pero supongo que todos los tics se me han quedado, ¿no? Sí, y luego es verdad que en relación al cuerpo, ya que estamos como con este titular, sí que es verdad que Pussy Picnic, aunque fue breve en realidad, fue un periodo Tenía breve. mucho de body horror. Tenía mucho de body horror y que es verdad que yo, o sea, luego lo he normalizado porque como éramos todas colegas y realmente como la barrera de la intimidad ya estaba bastante rota, pero es verdad que estuvimos ese tiempo a puerta cerrada haciendo ejercicios que implicaban llevar a ciertos límites el cuerpo, la exposición. Luego hubo una performance muy concreta que luego nos dijeron, unas feministas old school nos metieron caña y dijeron, esto que estáis haciendo no tiene nada de nuevo, y nosotras ya, pero aquí estamos, pero que nos íbamos como desnudando pieza por pieza de una forma como muy mecánica y muy científica, en la que íbamos como moviendo el cuerpo y viendo qué tal, y luego acabábamos poniéndonos en el coño un speculum de estos de ginecólogo y nos abríamos el coño y había una tía random, una videoartista croata, que no sé de dónde salió, pero estaba con una handicam conectada a un proyector y nos grababa pues la vagina y estaba proyectada en la pantalla. Pero no era la vagina, era lo interior, o sea, es lo de... Sí, o sea, sí. Bueno, sí, eso es la vagina. Sí, eso es la vagina. Pero ya... De fuera es la vulva, sí, y lo de dentro tú sabrás. es la vagina. Bueno, en ese proceso, que esta performance intentaríamos explicar de qué iba y realmente no iba de nada, ¿no? Como era un intento de ver hasta dónde llegaba ese análisis de nuestro cuerpo en relación a la identidad, bueno, whatever. Pero, hostia, luego muchas de las cosas que tú has dicho que te han preguntado en Salve María, en las entrevistas y tal, ¿qué tal enseñar tus tetas? Que aparte eran de silicona, pero, o sea, no las suyas reales, sino unas prótesis. O sea, que la silicona estaba por fuera y no por dentro, pero a mí también... No está operada. Bueno, que si lo estuviera estaría todo bien, pero no es el tema que estamos hablando. No, que esto es algo que a mí a lo que va Belén es que me han preguntado varias veces por tanto el póster, que es un póster en el que sale un pecho mío, y también hay 2 o 3 escenas en los que hay cortes y que no sé qué, que ya veremos, no sé si ahora ya tienes, bueno, de fondo. Sí, pero entonces como que, y me preguntaban qué tal
esto de la desnudez y yo es que es como, ¿qué? O sea, no entendía, porque yo no había entendido, no hizo falta tampoco... Oh. Por ejemplo, aquí. Sí, un poco antes, de hecho. Esto, por ejemplo, tiene... Un poco antes, un poco... Ahí. Hostia, sí, parece un huevo. Perdón. No, un poco antes, un poco antes. Es que, ¿no ves? Ah, ya no se va a ver. No, está bien. No, me he equivocado, és que no me sé la pel·li. Sí. Pots veure la cicatriu, sí. Hòstia, això. planacos. Pero no. El pit. Vale. Bueno, esto como sale leche, hay escenas de la película en donde es su pecho y hay escenas que no. Este obviamente no puede ser su pecho porque, como veis, sale leche del pezón. Entonces, y ella no. Tiene. Ella no tiene pezón, no, ella no tiene leche. Y no, para esto, por ejemplo, no hizo falta. O sea, yo en ningún momento ni me lo planteé que me preguntarían por esto. No me lo planteé en absoluto. Supongo porque también es verdad que ya he hecho cosas más tochas, pero también la idea de coordinadora de intimidad y todo esto, o sea, no hizo falta ni se nos pasó por la cabeza, porque es que... Hubiera tenido muy poco trabajo, ¿no? Muy poco trabajo. Pero aún así fue un tema. Entonces yo todo el rato pensaba en Elena, que en su película, que no sé si la habéis visto, pero hay mogollón de desnudez y muchas escenas de sexo. Entonces yo me acuerdo de estar en un Q&A contigo y que te preguntasen, y te lo preguntaban en cada Q&A, ¿sabes? En plan, ¿qué tal eso? No sé qué. Que ya pensé, bueno, es que entiendo, sí, las escenas de sexo y tal, pero que te pregunten concretamente, bueno, ¿y qué tal esto de estar desnuda en la antecámara? Me parece curiosa la pregunta. Bueno, no sé. Bueno, es que yo creo que viene viene de una cuestión de que muchas de las actrices que han estado desnudas enfrente a una cámara se han sentido violentadas cuando se han tenido que desnudar enfrente de la cámara. Pero es que tú dirigías tu propia película. Claro, o sea, yo dije... Tú te violentabas a ti misma, ¿no? Yo sentía que yo violentaba al equipo de eléctricos. Porque estaba desnuda todo el rato. Cuando empezaron en el rodaje las escenas en las que tenía que estar desnuda, que yo desde Suc de Síndria, que había también mucha desnudez y también era un espacio muy, muy seguro, yo entendí que para mí de las cosas que me daban más vergüenza era cuando me tapaban. Cuando entraba alguien con un albornoz a taparme, me daba mucho apuro, porque era como si hasta ese momento hubiera tenido que sentir vergüenza y ahora me tenía que sentir a salvo, ¿no? Como, no sé, había algo ahí que me daba mucho apuro. Luego el volverme a destapar era como... Ahora, ¿sabes? El reveal, no sé, era algo que me daba mucho... Sí, era muy raro. Entonces llegó un momento en que les pedí, por favor, no me tapéis. O sea, vamos, si tengo frío, sí, pero si es una cuestión de para que no me veáis desnuda cuando un segundo antes me habéis visto desnuda con un plano en mi coño o en mis tetas, o sea, ¿qué va a hacer ahora este cambio? Y entonces... Como normalizarlo, ya está, en vez de... Claro. Y en Criatura llegó un momento en que yo entre toma y toma pues no me tapaba, o sea... Ibas a chequear corriendo al monitor, ¿no? Bueno, tenía el monitor escondido debajo de la cama porque yo muchas veces miraba el monitor mientras estaba haciendo la escena. Lo tenía escondido en sitios estratégicos. Entonces, de vez en cuando hacía como una miradita. Y entonces, claro, yo cogía el monitor y entonces daba indicaciones para seguir sin moverme, bueno, no sé, como moviéndome lo mínimo posible. Bueno, no sé por qué hemos llegado aquí. Da igual. Que no, porque sí, creo que era el siguiente punto, ¿no? Que no había coordinación de Sí, me acuerdo. Yo es para pasar, era para ya hacer la transición a Criatura. A ver, coordinación de intimidad. ¿Qué queréis saber de coordinación? Para mí en Criatura, de hecho, Uriol y yo no tuvimos coordinación de intimidad, porque Uriol y yo ya nos conocíamos, hablamos mucho las cosas. ¿Berta no hacía eso? No, Berta hacía de coach emocional, pero no de coordinación de intimidad. Con Uriol lo habíamos hablado todo mucho y entonces entre él y yo llegamos a la conclusión de que estaríamos más cómodos así, pero sí que había coordinación de intimidad con la adolescente y con la niña. Entonces, bueno, aquí hay un vídeo que se entiende bien cuál es el rol. A ver. Ah, perfecto. Sí. A ver. Els meus estan aquí. Pots? Sí. És la mateixa carpeta, No? No, si ves a descarga és que s'han baixat de manera diferent, o deixa'm a mi si no hi provo. Però és que estic...
Voy, I també he de dir que... No, això no és aquest. Espera, deixa'm, si vols, prou jo. T'ho dono? Sí. Espera, que repasso si està aquí. No, ya está. ¿Cuál era? Aquí, sí, perdón. Here. Eso es lo que quiero que Elena vea, como que tú me coges la cabeza, ¿vale? Perdona, allá voy, no puedo. Estáis más encima de ella. Vale, ¿no la tocamos? No, mejor en el suelo. Et vas deixant relliscar cap a baix. Vale, Lucía, si estàs perfecto perquè le tapes. Biel, pots fer ara un moment del Guillem i aixecar el cap? Brutal. Bueno, perdonad la calidad, es que es una cosa que colgamos en Instagram en su momento y por eso está también tan cortado. Pero básicamente desde la coordinación de intimidad lo que hacíamos era que todas las escenas que fueran delicadas, ellas hacen como un desglose. No sé si ya lo habéis hablado de esto, pero bueno, ellas cogen el guión y hacen un desglose de todas las escenas del guión y las puntúan un poco como de mayor riesgo a menor riesgo o a ningún riesgo. Entonces las escenas que son susceptibles de ser escenas donde haya coordinación de intimidad, ellas te cuentan el porqué y te dicen qué harían ellas. A veces es tan sencillo como pues simplemente... Pues, por ejemplo, en el caso de Criatura, son menores, tanto las adolescentes como la niña son menores, ellas recomiendan que no se vean ni los pechos ni los genitales, que no queden registrados porque muchas veces acaban en páginas porno. Entonces, lo mismo pasa con mis escenas en la edad adulta, pero como a mí esto ya me ha pasado con otras pelis y a mí me daba igual, bueno, no me da igual, pero entendedme que prefería mostrar esto en la película y no condicionar la película que no hacerlo por la mirada asquerosa de una persona que está en su casa que me la suda. Pero en el caso de las niñas no era así. En el caso de las niñas tenemos la responsabilidad, si ellas tuvieran la mayoría de edad podrían decidir si ellas se arriesgan o no se arriesgan, pero en el caso de ser menores yo decidí por ellas y decidí que no nos arriesgábamos. Pero... Bueno, te indican este tipo de cosas. O las escenas donde la niña se restriega contra un cojín, pues está marcado como, bueno, a priori no es peligroso porque no involucra a ninguna persona adulta tal y cual, pero ¿cómo lo hacemos para que ella se sienta cómoda, ¿no? Y todo esto se habla y se decide conjuntamente. Yo les hago mis propuestas y ellas corrigen mis propuestas. En plan, guay que lo hayas pensado así, pero ten en cuenta esto y lo otro, ¿no? Entonces, como lo adaptamos y yo esto me lo llevo tanto a los ensayos que ellas están presentes como en el rodaje que ellas también están presentes, pero ya como desde un segundo término porque yo ya he incorporado todo ese conocimiento y lo transmito así. Entonces, todas las escenas en la adolescencia, por ejemplo, de tanto besos como esta escena del sueño y tal, las ensayábamos coreográficamente, o sea, pasábamos todo el cringe que pasa, si no, en un rodaje, cuando estás como actriz, te dicen, que es todo lo comentabas que lo decía Asunta Serna, ¿no? Que te dicen, y aquí hay una escena de sexo, y te dicen cosas como, podéis hacer lo que queráis, que es como... bueno, ¿y si me quiero ir a mi casa? O sea, porque, claro... porque... Todo se interpreta desde esa óptica, ¿no? Esto es lo que quiere Elena. Claro, porque yo qué sé, lo decíamos con Laura, es que te encuentras, o sea, en plan, pues que no te tiene por qué gustar el actor que te gusta en la ficción, o sea, es que igual te da un palo tremendo. Y entonces tú lo que quieres no es darle un beso, pero tampoco te mueres por darle un beso, se lo puedes dar, es una profesional. Pero es muy difícil en el sentido de que yo en eso sí que admiro mucho el trabajo que hizo Elena, pero yo con Uriol, que también es mi compañero en Salve María, había una escena de un beso y de que nos teníamos que enrollar y yo me acuerdo que yo lo intentaba, pero todo mi cuerpo
como que se defendía. Había una cosa que es como, en plan, Laura, pero me espació. Y yo lo intentaba y lo hacía, pero había algo, pero me acabé como clavadita de la espalda, como había algo de que como hay algo, un rechazo raro, y esto lo tiene, porque hay algo del cuerpo que a veces dice, no, aquí no, entonces como tú tienes que pasar eso, si no hay experiencia. Yo no me he dado muchos besos en la vida. En pelis, ¿sabes? Y creo que esto es como algo que tienes que pasar un límite ahí y que tu cuerpo entienda que esto está bien, y para eso hay un trabajo. A lo mejor lo tendríamos previo. que haber ensayado, ¿o qué? ¿Liarme con Uri? No sé. No, gracias, ¿no? Ella como también otra vez en el ensayo. No lo sé. Igual sí, es que no lo sé, pero creo que claramente, ahora porque era la escena de un beso y no ha quedado mal, pero digo, si hubiera tenido que haber sexo y que no sé qué, claramente hay algo de que el cuerpo tiene que de repente decir, vale, este cuerpo no es ajeno, es un cuerpo con el que me voy a acercar y que no sé qué, porque si no, el cuerpo no sabe lo que es verdad y lo que es mentira, y por mucho que tu cabeza diga, besa, enrolla, no sé qué, hay algo que en ese caso es muy útil la coreografía, ¿no? Es muy útil la coreografía que se marca, porque entonces no tienes tú que dejarte llevar por algo que no está sucediendo, sino que está marcado, hay una coreografía y tiras, ¿no? Y de hecho, los besos justamente en coordinación de intimidad no se ensayan. Lo que se ensaya es cruzar el espacio íntimo de la otra persona, es decir, se empiezan con ejercicios de te vas acercando cada vez más, hay primero un contacto de manos con manos, que parece una tontería, pero cogerle las manos a alguien es súper íntimo cuando no conoces a la persona. Entonces, de estar un rato como sujetando las manos de la otra persona, la otra te sujeta las manos a ti, te acercas, te das distintos tipos de abrazo, como abrazos cordiales de encantada, ¿qué tal, colega? A abrazos de, vale, somos amigos y nos abrazamos, somos padre e hija, nos abrazamos, ahora somos novios, ahora somos ex también, como son distintas calidades de abrazo. Entonces, desde esos como pasitos se van dando, se hacen como normalmente 2 ensayos de intimidad, o 3 si es muy complicado, pero con 2 normalmente ya lo tienes. Y hay uno primero que se hacen todas estas cosas y uno segundo en que se ensayan las escenas propiamente. Y en las escenas, cuando se ensayan, lo del acorio es súper útil porque, por ejemplo, Claudia Malayalada, que es la actriz de la adolescencia en Criatura, ella se había dado un beso en la vida. Entonces, claro, también todo lo que tenía que hacer era un poco heavy. Claro, eso a mí me pasó en Libertad también, que Nicole, que hace de Libertad, tampoco se había enrollado con un chico una vez, ¿no? Y yo le di la misión al actor que hace Manuel de invitarla cada tarde a un helado y de irse con ella, de comer un helado para romper un poco esa barrera y tal, y se lo tomó muy en serio y terminaron siendo muy amigos, y entonces llegó el momento del beso y ya no fue tan heavy, pero que hay como una responsabilidad que tienes tú también, ¿no? Como directora de gestionar todo eso que pasa fuera de cámara y que tiene que dar pie a que llegue ese momento y que no ocurra eso, sobre todo con niñas y con adolescentes. Sí, es que y claro. actores no profesionales, tienes mucha responsabilidad. Porque es que lo que has dicho del cuerpo, Claudia lo dijo. En uno de los ensayos de intimidad, es un ensayo que estuvimos ensayando, si habéis visto la peli, hay un momento de un abuso en el bosque en que un chico le fuerza a hacerle una paja, a mí la adolescente le fuerza a hacerle una paja a él. Y es una escena que en realidad... por cómo está planteada y cómo está rodada, ni siquiera había un contacto real. O sea, el beso sí, pero luego la parte de abuso está fuera de campo y solo se intuye que está moviendo la mano, pero no se ve nada, y no se estaban tocando en ese momento. Pero igualmente con las coordinadoras de intimidad decidimos hacerlo en el ensayo de intimidad porque es que pasas por el cuerpo una experiencia. Y Claudia es bailarina, entonces tiene una hiperconsciencia del cuerpo que acabó el ensayo. Y la llamé al día, o sea, yo me tuve que ir, que también para esto están las coordinadoras de intimidad, suerte que estaba ya ahí, yo era la preproducción, yo me tenía que ir a localizarme, estaba esperando una furgoneta abajo, tal, me voy y luego me llama Lucía y me dice, oye, te aviso, todo está bien, pero cuando te has ido, Claudia se ha puesto a llorar. Y hemos estado un rato con ella y tal y cual, entonces yo llamé luego a Claudia y Claudia me dijo, no, es que claro, yo sé todo el rato que lo que está pasando es mentira, pero mi cuerpo no lo sabe. O sea, yo estoy pasando por... O sea, yo estoy generando tensión en el cuerpo, porque aunque ella se sintiera segura en esa sala de ensayo con Biel, que ya habíamos ido de colonias, que ya se conocían y todo, había un punto de decir, bueno, es que yo estoy intentando sugestionar mi cerebro y mi cuerpo para que sienta el peligro y así yo actuar bien, ¿no? Entonces...
ella dijo, claro, me he quedado confundida, o sea, se había quedado un poco en shock y claro, pues joder, estuvo increíble, que me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, pasó justo cuando me fue, pero estuvo muy bien que estuviera Lucía y que ella tenga las herramientas de poder acompañarla y hablar de esto, de qué pasa cuando estás en el rodaje y estás... Y Lucía también hacía este ejercicio muy interesante de salir de las escenas, que normalmente siempre cuando yo como directora ayudo a la gente a entrar en las escenas, ¿no? Pero luego cambias de escena y tú te vas a otra cosa, no tienes tiempo en un rodaje de cerrar una escena. Y entonces estaba la coordinadora de intimidad ahí para decir, chicos, vamos, entonces se apartaban tal, mientras nosotros estábamos haciendo el siguiente set y hablaban de, nada, un mini ritual de lo más tonto, de ya no eres Milà, eres Clàudia, ya no eres Llorenç, eres Biel, estáis aquí, sois amigos, ni os gustáis ni os habéis enrollado nunca en la vida real. Que no se confundan. Seguimos, ¿no? Claro. Pero esto es de las lecciones más importantes que hay que aprender como actriz o en la interpretación, que es que el cuerpo realmente no sabe lo que es verdad para que tú luego puedas tomar las precauciones, porque habrá un momento donde ya lo tendrás que hacer como adulta, tomar las precauciones para que tu cuerpo no siga con la tensión, porque yo en Salve María también acabé con unas tensiones en el estómago que acabé como que tuvo que venir un médico de pistas para pincharme la espalda porque acabé súper clavada, como con insomnio, no sé qué. Yo en mi cabeza estaba bien, pero era el cuerpo que había acumulado tensión. Entonces esto hay que como hacer Se creó una sospecha sobre mí, ¿no? Sí, el médico... Pues yo me quedo clavada en la montaña y el médico de pistas... Yo digo, hay que llamar a un médico de pistas porque estamos rodando en Boí, no podemos ir al hospital, viene un médico de pistas y me pincha el diazepam, no sé qué, yo estaba ya en un momento de llorar, de dolor absoluto, no me podía mover así en la cama y me dicen, pero esta directora te está tratando bien. Y él había oído historias de Kubrick, ¿eh? Claro. Y se pensaba, claro, esta es como la Duval, ¿sabes? En plan, igual aquí me percato de un caso y luego me preguntó, claro, porque es que luego antes de medicarme me dijo, en plan, ¿no será que... ¿Te ha pegado? Sí, te ha pegado. Yo, no, tranqui, es el personaje. Le dije, que también, yo qué sé, debió pensar, ta cucut. Pero sí. Sí, y luego aparte de la coordinación de intimidad también creo que está el hecho de que, y esto abro a Clara, está el hecho de que ya desde el guión, también concretamente porque Criatura todo el rato es material sensible, que es distinto en ese sentido porque justamente lo que se refiere al cuerpo y a la sexualidad es como todo era un tema, pero que ya desde el guión fue muy importante como escribir la película para que pudiera ser rodada, porque es que depende de lo que escribiéramos no la podríamos rodar. Sí, y algo que hemos hablado mucho, o sea, yo me acuerdo de que la primera escena que leí de Criatura, Elena me pasó una serie de escenas que había escrito un poco con la pregunta de, yo quiero escribir sobre esto, hay una película aquí. Y una de las primeras escenas que leí fue la escena donde Milà pequeña salta a la cama con su padre, se pone a jugar, bueno, voy a hacer un spoiler aquí, espero que muchos hayáis visto Criatura. Si no demasiado tarde. En que se empieza a frotar contra el padre supuestamente pues tiene una erección o la tiene desde antes porque ha estado a punto de tener sexo con la madre y se siente muy muy incómodo y tira a la niña de la cama. Me acuerdo de leer esta escena y sentir una incomodidad física. O sea, realmente hubo algo en mi cuerpo que hizo como me tensé por dentro. Y entonces dije, vale, esto te hace sentir profundamente incómoda físicamente. Vale, quiero escribir esta película, ¿no? Fue mi reacción, porque quiero entender por qué. O sea, mi primera reacción fue de rechazo. Mi segunda reacción fue, justamente por esto hay que escribir esta película. Y ya lo vi en las escenas que tenía escritas Elena, que de hecho es muy fuerte porque la mayoría están en la película, de esas primeras escenas. Son como... Menos la de los autos de choque. Ay, es verdad. Pero son como un poco escenas matriz, ¿no? Que están en el ADN de la película, porque de hecho todo surge de esas escenas. Son escenas muy de cuerpo y muy sensoriales. Está la escena de los niños que se ponen flores... que las niñas se ponen flores en las bragas, está la escena de Ramena Malculet,
son todas escenas, ¿no? Que tienen, bueno, sí, que son profundamente sensoriales. Y a raíz de, ¿no?, conectar con esta incomodidad, es algo que Elena me llevaba ventaja porque llevaba ya haciendo todo un proceso desde hacía un poco más de tiempo. Las dos, no fue tan fácil como sentarse y escribir. Las dos tuvimos que empezar un proceso que yo llamaría proceso terapéutico. En el caso de Elena, aparte, muy guiado. De hecho, hubo un momento, guiado por su terapeuta, un momento en el que Elena llegó a hacer terapia de pareja. De pareja con Uriol. O sea, con Uriol Pla, que es Marcel en Criatura. Claro, todo esto va de Uriol, ¿eh? Se nos vamos a liar aquí. Claro, no Uriol de Salve María. Uriol no hizo suficiente terapia y llegó mala Salve María. Bueno, llegó como un poco gay. Porque venía de Yo Adicto y la copia era como... Quítate la pluma. ¿No? Sí, había momentos que... ¡Ups! Sí, es así. Pues Elena hacía terapia como en el personaje de Mila, ¿no? Y hubo como todo este proceso. Elena me contaba muchas de las cosas que hacía en terapia. Me acuerdo en momentos de parar de escribir y probar un movimiento de caderas, ¿no? Que tiene mucho que ver, bueno, es que es muy largo esto, pero tengo una serie de ejercicios que te llevaban como a conectar realmente con la sensualidad, la sexualidad, y que te podían provocar mareos, ¿no? Entonces probábamos cosas... De hecho, uno de estos surgió de Pussy Picnic. Ah, mira. Y era una época en la que encima las dos teníamos bastante ansiedad, entonces yo me acuerdo también de escribir. Yo, perdona, voy a hacer una comedia sobre este proceso. Totalmente. O sea, de vez en cuando estábamos relajando, bailando, escribiendo. Estábamos como bailando. Una cosa, es que fue una escritura especialmente física. En el caso de Criatura. Había días que realmente Clara estaba de pie haciendo yoga, cosas, mientras escribíamos. Sí, eso es así. Estaba pensando que... Encima de ellas y las iba a visitar cuando... ¿Eh? Nada. Que ella vivía encima de ellas, lo que les faltaba a estas dos era Laura Weisman de visita, ¿no? Y a veces venían los gatitos, que nos gustaba mucho esto. Sí, muy físico todo. Y... bueno, sí. És que estava pensant si era útil ensenyar algun dels fragments. O sea, a ver, yo os comento y me decís. Por un lado, hay de Mila adolescente, que yo en el casting, hubo un casting que le hice bailar, aparte de porque ella es bailarina y pensé, se va a sentir cómoda con esto. Sí que quería, pues lo que decía Mar del thriller de la expresividad en la cara. Para mí había algo que no era tanto esto, aunque como actriz, o sea, me refiero que siempre es interesante ver un primer plano de las actrices, pero que igual no era tanto esto lo que marcaba la película, sino cuál era la relación de la actriz con su cuerpo. O sea, cómo se iba a un sitio más libre o más enclaustrado o tal y cual. Entonces la hice bailar. Y luego aquí hay otro fragmento que es en los ensayos, que con la ayuda de Abril, que es la actriz que interpreta a su amiga, hicimos una impro en la que ella le ayudaba con el monólogo interno este que hablaba Laura, que es el monólogo interno de si te ha pasado algo, o sea, si han abusado de ti, ha sido tu culpa por no decir lo que tú querías. Entonces hubo una charla anterior a esto para saber que íbamos a hacer esto, y entonces hicieron esta escena en que Abril hacía este monólogo, le hacía este monólogo interno a ella. No sé. Esto. Esto. Sí, no? Tio, perquè no ho sé. Tia, però és que era molt fàcil dir-li. M'agrada tota la vida, tia. Però és igual, Natalia, i tu agafes i dius no vull amb tu, i marxes, però no el deixes allà. És que la culpa potser no és seva, és teva perquè no li has dit. Però què et costava tu dir-li que no? Però que jo no sabia què havia de fer, tia. Com que no sabies què havies de fer? No sé. És tan fàcil com dir-li que no. Però jo no li podia dir que no. Però per què no li pots dir que no? Perquè no sé el que s'ha de fer en aquesta situació, entens? Però pots agafar i marxar. Però no puc marxar així com així, tia. És més gran. Bueno, es un cachito muy pequeñito, pero sí, fue una improvisación muy larga en la piscina, que como veis yo estaba en Cuenca para que ellas estuvieran
bueno, aparte que estaba en medio del agua, pero en el que eso, estuvimos un rato hasta que llegamos a este punto en que Claudia entendió o sea, le pilló el gustillo muy rápido a lo de entrar en el personaje. Entonces ella, cuando sentía que conectaba con la emoción, me hacía así en plan, ahora no me cortes, o sea, es como que estoy entrando ahí. Y Claudia de alguna forma estuvo ahí como pidiéndole a Abril que siguiera, hasta que lo encontró y entonces me dijo, espérate, ahora me quedo un rato aquí para como entenderlo. Y fue interesante. Hay un documento. ¡Opa! Ahora. Hay un documento. Vamos a la guionista abre un texto. Mucho menos interesante. Hay un documento. Bajón. Uy. Hola. Vale, esto lo escribió Elena. Esto fue como. A mí me gusta mucho crear un documento de inicio de proyecto que se llama Corazón, que esto es una palabra robada de Elías León Similiani, que también es profesor de aquí, pero el corazón de la historia es un poco como el núcleo de la historia, que es escribir de qué está no de qué va la peli, pero de qué está en el corazón de esta peli, por qué te mueve, por qué la quieres escribir, ¿no? Y es muy curioso, lo estaba pensando hoy, que Elena, y eso se lo pedí a Elena, porque es una peli, ¿no?, que surge de un impulso muy propio de Elena y como muy al inicio para intentar como ordenar un poco, que a mí me sirve mucho como guionista entender qué le mueve a ella, ¿no? ¿Qué quiere ella con esta peli y yo cómo me relaciono con esto? Y Elena escribió una historia que me pareció muy bonito y la historia se llama Historia de la Reconquista del Cuerpo, que no nos va a dar tiempo de leerla, pero es cierto, y lo estaba pensando cuando estabais hablando de Salve María, y que lo estábamos diciendo con Elena, que es curioso, ¿no?, que hay planos parecidos en las pelis, que tiene mucho que ver con intentar como dominar el instinto, el cuerpo, ¿no?, como esta desconexión que sienten los personajes, y yo en el caso de Mila lo tengo clarísimo, en Salve María yo creo también un poco por ahí, pero que son dos personajes que están desconectados de alguna forma de su cuerpo, que no están pudiendo conectar o con el instinto, con el cuerpo, que dejan de confiar en un momento, y eso, pues en el caso de Mila, lo que hace es generar una urticaria. O sea, hay una parte de body horror también, que hablamos de Salve María, que tenía algo de body horror a veces, y en Criatura también. De hecho, muchos de nuestros referentes eran de terror con Criatura. 100%. Y en lo que decía, bueno, que Gonzalo nos pasó unos textos en su momento que leímos, no vamos a entrar ahí porque es demasiado, pero sí que me parecía... Cerramos un tupido velo. Pero sí que me pareció como un buen nexo de unión entre las pelis, como esta idea de intentar exorcitar un cuerpo que no es el que no es el que no es el que concuerda con lo que está sintiendo en el caso de, o sea, como yo como espectadora, pero en el caso de Salve María, esta idea de que este cuerpo que está maternando debería sentirse de una forma y se siente de otra, ¿no?, como que tiene que quitarse de encima todas las ideas preestablecidas para adaptarse a su realidad del presente, que es estoy cagada de miedo o tengo rechazo o lo que sea. Y en el caso de Criatura, yo creo que también en Mila, en las distintas etapas, ella justamente también transita por esta idea de lo que se supone que yo debería estar deseando o cómo se supone que debería sentirse mi cuerpo en este contexto social y como sujeto deseante y como objeto deseado, y cómo se está sintiendo en realidad, y también qué pasa cuando intentas como quitarte esa posesión de dentro. Es que aparte a mí las pelis de posesiones me gustan mucho. A ver si hacemos alguna. Pero no sé, igual podemos poner esas escenas. Sí, ¿no? En el caso de Salve María, lo que pasa es que cuando tú eres madre al principio, sobre todo el cuerpo pasa a un primer plano. Es lo que sucede, que eres cuerpo básicamente, porque el cuerpo es la casa del bebé. Tu cuerpo, tu piel, tus tetas, básicamente es lo que eres durante un tiempo, y eso es muy extraño porque no estás acostumbrado a ser cuerpo, ¿no? Hostia, qué interesante.
Si te despersonaliza. Si queréis... Sí, sí. ¿Ya temps? Sí, podemos ver alguna cosita, ¿no? Podemos ver todavía alguna cosita más, ¿no? Estaba en internet, ¿no? En el de internet. criatura está aquí en... Sí, porque aquí, ¿ves que arriba de todo pone criatura? ¿Cómo? Hostia, no va el rato. Hay coloquio. Parece si vemos este último fragmento y después abrimos las preguntas, exacto. Quin havia dit? Havíem dit, si no m'equivoco... 16:55. 16:55, exacte. Toma. ¿Qué es esto? Mira. Hostia, se parece, ¿eh? Sí. Está guay, ¿eh? Ser igual el plano. Es fuerte. Que el de la cesárea, dices. Sí, vamos a verlo ya que estamos. Sí, si vols passar, crec que tinc aquí a mà. Pásame el... Sí, gràcies. Qué fuerte. Qué fuerte. No seremos amigos. Lo vemos muy rápidamente y luego abrimos... Pero con violines. Y rodado en cine, tío. Eso está muy bien. Es una envidia esto, ¿eh? Ha sido el cuervo. No deberías haberlo dejado entrar. Es para ver qué... La correspondencia, sí, sí. La Clara ho ha passat fatal. No, ya viendo la peli ya me pasó porque es que tengo, de hecho, Elena, que me hacía ver cosas en plan crudo, como referencia de criatura, y yo así toda la peli, porque no puedo con el gore. Pues sí que esto no es gore, pero es un poco. Un poco, sí, sí. Me alegro que te taparas los ojitos. Era la intención. Pues justamente después de esta imagen agradable, creo que es un buen momento para abrir el turno de preguntas o de comentarios. ¿Qué queráis hacer? Yo creo que... Hostia, qué fuerza, hacemos los planos, ¿Alguien se lanza? ¿Alguien? Mira, ahí al final... Ai, de l'únic que s'aixeca. És que crec que no sé si... Millor micròfon, per si un cas. Hola. Hola. Primero de todo es un placer escucharos, así que gracias por la charla. Yo una pregunta como que llevo en la cabeza estos días que estoy ideando y estoy en el proceso de ideación, y algo que me pareció como clave es como realmente como si pensamos, o sea, esto más va para las directoras capaz, como si realmente como si pensamos en cómo va a afectar, o sea, si lo planteamos como para el espectador, ¿no? Como, ¿qué queremos que sienta el espectador? O sea, eso siempre se habla, ¿no? Pero como,
qué figura tiene el espectador y tu historia, en plan, la relevancia que tiene el papel y la manera en la que ellos lo reciban. Y yo cuando vi Salve María, justo como discutía un montón esto de la sensación de wow, o sea, qué agrio, yo salí como súper agrio del cine, como súper interesante, como que el recorrido que tuve fue como conectar, ¿no? Me hizo conectar con esta maternidad no deseada, incluso yo hubiera matado al niño, en plan, o sea, no, pero como yo llegué a conectar como sentimientos como muy ajenos a mí y nada, realmente mi pregunta es como, ¿no? Tú como directora, ¿en qué punto como... o sea, no sé si como qué impulso, qué deseo o qué percepción se conecta con tu manera, ¿no? De que esto es lo que quiero contar y cómo quiero que el espectador reciba esto, cómo quiero que salga de mi película. Sí. Excelente pregunta. Me encanta la pregunta. ¿La quieres contestar? Tengo ganas de oírte. No, bueno, el primer impulso era pues esto, ¿no? Lo que contaba un poco con Valentina, pues a lo mejor contar la maternidad desde este lugar menos explorado quizás, aunque explorado, pero no tanto, la parte más oscura y hacer una película también pues, que formalmente... y porque tiene sentido con la película, ¿no? O sea, desde el momento en que decidimos optar por la figura a lo mejor más incómoda, más provocativa, que es la madre arrepentida, ¿no? y toda esta cuestión del infanticidio, de golpe nos damos cuenta que son dos cosas, ¿no? Por un lado, pensamos que el tema es suficientemente delicado como para, y difícil, ¿no? Y el personaje es suficientemente complicado, puede generar mucho rechazo. Entonces pensamos que hay que estar como muy pegada al personaje, ¿no? Y muy, no hacer una película fría o distante o de observación, o que también me gusta el cine así, y a lo mejor con más comedia o tal, sino pegarse mucho a ella para poder empatizar y para poder entender ese viaje, ¿no? Y también para mí funciona como catarsis, porque la experiencia personal, que no es exactamente la de la protagonista, pero que los momentos oscuros o bajos, ¿no? De cuando tienes un bebé son bajos. Entonces yo ahí pues me entrego, ¿no? Y entonces se genera pues esta cuestión como muy de hacer una película que queríamos que fuera intensa y expresiva, ¿no? Y también por un deseo de hacer una cosa nueva para mí, ¿eh? O sea, como que son tres cosas, ¿no? Contar, uno, pensamos que el personaje es complicado, hay que generar empatía, vamos a pegarnos mucho a ella. Dos, para mí, como catarsis, volcarme, expresar una serie de emociones, sentimientos que han habido y que es mi manera de expresarlos, ¿no? Con esa música, con esa, bueno, pues con todos los recursos que tengo a mi alcance para que se genere esta comunicación. Y en tercer lugar, el placer, ¿no? de hacer una cosa nueva. Y entonces la idea era meter al espectador directamente a no pensar. Sí, no hacer discurso. O sea, no pensar. Era experiencia inmersiva, cuerpo, sonido, piel, vibrar, o sea, que empiece la tensión y que hasta el final estés como en una... ¿no? Para hacer ese viaje, como una cuestión como de viaje, de piel y nada de discurso, porque hay mucho discurso sobre el tema. Entonces no queríamos nada de discurso, solo experiencia. Película, yo la vendía así, cuando iba al ICEC, esto es una película experiencia. Entonces esa fue... Menos mal. Pero creo que es así como puede haber gente que de todos los ámbitos que pueden conectar con el personaje, porque es que es como a través de la emoción. Es decir, si tú explicas una historia a través de la emoción y apelas a la emoción y no haces discurso, creo que te entra por un sitio irracional y de repente has vivido algo y dices, que si te hubieras leído un panfleto, sí, si te hubieras leído un panfleto, no, porque sí que me ha pasado mucho de ver gente que de todas las edades, de todos los backgrounds, de madres, no madres, padres, no padres, eso da absolutamente igual, que podrían haber vivido muy cerca de María, y eso es lo que lo han vivido el viaje muy cerca de María, y esto es algo que, por mucho que es una historia muy concreta, ¿no? Pero apela a algo más universal. Entonces, igual, no sé si eso contesta, pero sí. Emociona. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Annalisa, sí.
Sí, muchas gracias por esa interesantísima mesa. Realmente ha sido para mí extraordinario oíros hablar desde, digamos, una práctica que involucra el cuerpo, involucra la teoría, lo que, ¿no? De alguna manera un pensamiento más abstracto. Y en ese sentido, bueno, os quiero agradecer también el trabajo que estáis haciendo como cineastas para dar visibilidad a una parte de la experiencia humana, como es justamente la parte oscura de la maternidad, que no había aparecido, por lo menos de una manera tan precisa, ¿no? Y en ese sentido, digamos, es cierto que habían aparecido muchos textos de teoría sobre las cuestiones, ¿no? También del consentimiento, la maternidad, pero hay algo de la ficción que yo creo que sigue siendo necesaria para poder luego realmente pensar una experiencia, ¿no? En ese sentido, digamos, el proceso de la mímesis que la ficción impone hace que, justamente, como decía ahora la actriz, lo más particular pueda tener una resonancia universal, ¿no? Digamos, y eso no es algo que la teoría consigue hacer, sino que justamente tiene que pasar, creo, por los procedimientos de la ficción, por ese trabajo que involucra justamente la imitación de todas las esferas, ¿no? Del ser. Y a propósito de esto, justamente, digamos, considerando que ustedes están haciendo este trabajo tan nuevo en el ámbito de la creación cinematográfica, quería traer aquí una reflexión que planteó la actriz Assunta Serna en su intervención de ayer, que tenía que ver con un cierto malestar en el trabajo con las directoras, porque allí, digamos, es una pregunta que, digamos, polémica, pero en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Justamente porque una de las cosas que apareció en otra generación de mujeres, y por eso lo planteo aquí, en otra generación, era justamente incluso, digamos, bueno, una cierta tolerancia desde la superioridad que permitía con el director a la actriz tener una cierta autonomía. En cambio, en el caso de directoras, una suerte de angustia de la autoría que hacía que justamente le estaba muy encima ¿no? Hubo un momento en el cual creo que en la mesa de los cineastas después se hablaba de una directora atosigante a propósito de Valeria Bruni Tedeschi, ¿no? Wow. Justamente, no, en el sentido de que justamente, y entonces la pregunta va por la fragilidad de la posición de autora y en qué medida el trabajo de la actriz, que es un trabajo también autorial, y en esto por eso estamos convocadas aquí, produce tensiones que hasta ahora pues no están exploradas, pensadas, dichas, no tienen palabras, así que si pudieran traer algo de esas tensiones, digamos, además de la complicidad que es evidente y se agradece muchísimo, pero hay una fragilidad en la posición de autor, de autora que que crea unas dinámicas interesantes con las actrices que también quieren ser autoras desde el cuerpo. Gracias. Hostia, a ver, yo, o sea, no sé si también es una cosa, o sea, ahora decís, pero no sé si también es una cosa generacional. Por ejemplo, Clara y yo, desde que dirigimos, somos muy conscientes que hay otras mujeres que dirigen. Bueno, para empezar, Mar fue tutora de Julia East en la universidad. Con este cutis que me ha dado. No, pero fuera coñas, o sea, que también lo digo cuando ella no está delante, pero que ella ha sido un referente muy importante, tanto ella como otras, pero ella porque es muy cercana, pero un poco más mayor, o sea, es como justo ahí el punto justo como para poder vivir en presente, que estaba haciendo pelis y que estaba haciendo pelis que nos interesaban. Entonces, es verdad que aún así siguen habiendo, o sea, podríamos entrar en todos los problemas que te puedes encontrar como autora para levantar tus películas o como para, sobre todo, mira que te diría que más que para levantarlas, como para poder llegar a estrenarlas bien, diría, y que no hayan impedimentos para que lleguen al público. Pero no siento que haya tanto esta angustia, o al menos yo no la siento, esta angustia como autora de tener que agarrarme a
a mi proyecto. O sea, yo he tenido el privilegio de no sentirlo así. Como actriz, yo desde que llevo trabajando, que como lo voy intercalando tampoco he hecho tropecientas pelis, pero la mayoría han sido dirigidas por mujeres, esta diferencia en la pasión que has comentado, yo siempre lo he sentido en positivo. O sea... ¿Pero hay diferencia? Yo lo he sentido... entre los hombres, directores hombres y mujeres. No con ya todos. Que te tengo aquí, te hago la pregunta. Yo. Sí, no con todos, pero en general sí que he sentido que hay una forma. Es que, pero yo creo que viene de un lenguaje cultural aprendido, como de un lenguaje más emocional o de un lenguaje como menos emocional, no sabría cómo describirlo. Y entonces a mí me ha pasado que como actriz, por ejemplo, me resulta mucho más fácil conectar con la emoción cuando me dirige a una mujer, porque la forma de comunicar lo que quiere en esa escena normalmente se comunica desde una emoción de la directora. Entonces, si yo estoy abierta, eso me entra. A veces, yo qué sé, por ejemplo, en Subdas India, que es un trabajo que tengo reciente y que no he dirigido yo y que había mucha complejidad emocional, yo había escenas que cuando de una toma a la otra se me iba la emoción y me estaba costando conectar con el llanto, por ejemplo, o con la angustia, le decía a Irene, torna'm a dir, y solo ella dándome la indicación de lo que quería. O sea, sin hacerme un gran viaje, sin hacer no sé qué. Solo ella diciéndome, recuerda que estás no sé qué. Ya lo decía desde un lugar que yo ya era como, vale, ya estoy, ¿sabes? Y esto con directores, que hay excepciones obviamente, pero siento que ya hay un lenguaje aprendido que igual la explicación viene desde otro lugar. Pero también, ¿no crees que también tiene que ver el tipo de película? Porque, es decir... O sea, yo solo he hecho dos, una con un hombre y una con una mujer. Y con Mar es como ella entendía muy bien la complejidad emocional del personaje y en cambio la otra película igual no le había dado tantas vueltas a la complejidad emocional, por lo cual él no me podía dirigir desde ahí, me podía dirigir desde otro lugar. Yo ahora estoy rodando una serie como actriz y es una serie en la que el personaje que interpreto, o sea, vamos, a mí nunca me han pasado tantas cosas en la vida como a esta persona que cada 2 minutos tiene un giro vital tremendo. Y paso de una emoción extrema a otra extrema y a otra extrema. Y el director tiene muy claro lo que quiere. O sea, él sí ha pensado mucho sobre eso. O sea, y es un tío con el que me entiendo mucho. Simplemente lo dice desde otro lugar. O sea... me dice lo que necesita, incluso me protegido a lo mejor. Sí, me exige matices, me pilla cuando no estoy ahí, me pilla. O sea, es un tío que lo está viendo todo, o sea, nada que decir. Pero lo dice desde un lugar que está hablando... es un hombre que tiene pues unos 48 años así. No sé, lo dice desde la cabeza. Él no está emocionado cuando me lo dice, él lo entiende. Más allá, yo entiendo lo que tú dices, y lo hemos discutido entre mi grupo de amigas más mayores. No tanto con el trabajo con los actores, pero sí, por ejemplo, con la relación con producción. O sea, yo sí que hemos hablado algunas veces de que a veces somos muy vehementes a la hora de pedir o decir o enfadarnos con las cosas que no están sucediendo, ¿no? Porque de golpe es más fácil sentirse como en una fragilidad. A lo mejor a los hombres de mi generación no les resulta, no sienten que van a ser cuestionados a lo mejor con tanta facilidad. Y eso que yo dentro de todos vengo en el fondo, o sea, como mis recorridos desde la escuela de cine, en donde todo se me ha dado de forma muy orgánica, no lo he tenido que pelear, pues solo he tenido que pagar la matrícula, o sea, tener dinero, o sea, pero no es una cuestión de género, es otro sesgo. Pero más allá de esto, o sea, no me siento tan cuestionada, pero sí que es cierto que lo he oído, ¿no? Que los productores pueden decir, pues las directoras son más vehementes y enseguida están más a la defensiva. Los hombres no están tan a la defensiva porque no están atacados, o sea, en general, ¿no? Claro, es una Eso cuestión puede de ser privilegio, que suceda. ¿no? Sí, totalmente. En el momento en el que tú sientes que tu privilegio es muy reciente y que se te puede quitar en cualquier momento, es probable que estés más a la defensiva. Yo creo que tiene sentido que en términos generales, si hiciéramos un estudio sociológico, quizás esto que tú dices podría tener una representación real, ¿no? O sea, Yo solo de actriz te puedo decir que en el callback de cuando ya me han dado el papel y hay el callback con Oriol Pla,
yo estaba, o sea, no había estado tan insegura en mi vida, me empezaron a salir unos herpes durante el callback, que yo lo notaba, en plan, y yo pensaba que gracias, él estaba tan pancho, o sea, y a él no le habían dado el papel. Entonces yo era como, que también tiene que ver con que él ha trabajado más y que no sé qué, era mi primer rol, no sé qué, pero yo hasta que no se incorpora Uriol, yo no me pongo nerviosa en los castings, sino, de hecho, pensaba, qué bien está yendo. Se incorpora, no por Uriol en sí, pero ese proceso de casting fue el peor, porque estaba haciendo casting con gente que había currado y yo me pensaba que a mí en cualquier momento, y yo me acuerdo de ponerme muy a la defensiva con Uriol, y yo no fui su amiga al principio y somos colegas, era como en plan, yo todo lo que me decía pensaba, claro, me lo estás diciendo porque te crees que no soy buena, ¿no? Que no me merezco estar aquí. O sea, me acuerdo, tuve que hacer un proceso ahí después de unas semanas le pedí perdón y le dije, pero creo que estuve muy dura contigo, porque exactamente esto que has dicho, de que me acababan de dar el privilegio de que sí que voy a ser actriz profesional, que hubo un momento donde no estaba claro si lo iba a conseguir, y entonces de repente es como él tenía esta cosa de que su figura, que no era verdad, no me la podía quitar él, pero esta cosa, pero su figura me colocó en un espacio de miedo, y nunca fue ni con Mar ni con ninguna otra parte del equipo, fue él, no sé, él representó esto, no es él en concreto, no hablo de lo personal, pero sí, que yo ahí me puse yo de repente así un poco. ¿Hay alguna otra pregunta? Relacionado un poco con esta pregunta que os acabo de hacer, cuando, bueno, vosotras sobre todo como directoras, bueno, guionista, actriz, pero... Es directora también. Sí, que estáis abordando como temáticas que hasta no mucho no se abordaban y que son un punto, pues, revolucionarias en este sentido y que nos representan bastante a todas, pero en el momento de querer abordarlas, de escribir sobre ello, de querer como mostrarlo de alguna forma, ¿hasta qué punto tenéis en cuenta los diferentes puntos de vista? Que al final, un poco lo que decía ella, como mujeres estáis como más, o sea, tenéis que defenderos más, os miran más, y a la que habláis un poco más de la cuenta ya es como, vale, y no solo los hombres, sino que también dentro del feminismo hay como muchas ramas, muchos cero, puntos. Mira, ya te lo voy diciendo. Vale. Yo doy mi punto de vista. El teo, y ya está. Y hay que apechugar y adelante, porque es que te lo van a cuestionar todo el rato. Pero esto hay que aprenderlo, o sea, no creo que venga... Yo se me da unas ollas. Claro, cero tengo en cuenta a nadie, no es broma. No, o sea, pero que sí. Bueno, es que somos un poco la misma persona en algunas cosas, ¿no? Hemos crecido juntas, también somos amigas del cole. Entonces, pero no... Pero esto es lo guay de co-crear, porque te puedes quitar las... ¿Sabes? Sola tienes más inseguridades de repente. Sí, yo tengo que decir que me siento mucho más protegida siendo guionista que siendo directora. Me parece mucha responsabilidad cuando al dirigir tienes la sensación de que estás diciendo algo. Cuando estás escribiendo es como, lo ha dicho ella. Entonces siempre... No, yo también creo que los guionistas también somos absolutamente responsables, pues al final de la película, ¿no? Somos los primeros responsables de lo que está diciendo la película, pero sí que hay un punto en que estoy un poco más protegido, y a mí a veces esa sensación de protección me da más libertad creativa, y a veces pienso, ojalá pudiese escribir como si no la fuese a dirigir, como siempre, para no estar preocupada de cómo se va a percibir, cómo se va tal, es igual, otra persona lo va a dirigir. Porque creo que al final estar muy preocupado de qué van a pensar los demás de lo que tú quieres decir, o estar muy preocupada de qué quieres decir exactamente y cómo va a ser percibido, es muy contraproducente para la libertad creativa y para al final una parte del proceso creativo que yo veo que tiene que ser misterioso e intuitivo, que no puede ser tan cerebral. Sí. Yo siento que en Creatura me hice unas ollas increíbles, o sea... Por un lado, había una sensación todo el rato de que el proceso era muy misterioso, de lo más misterioso que ha habido como proceso, y que estábamos todo el rato como en el filo de algo como muy incómodo, pero por otro lado sí que yo siento que, bueno, o sea hicimos un máster, o sea, es que lo estudié todo. O sea, y hay algo en que todo el proceso de promoción, en las entrevistas, yo me sentía segura porque pensaba, lánzame lo que quieras. O sea, me he leído todo lo que, todo lo que tú puedas cuestionar. O sea, de hecho, en algún momento
tuvimos una sensación de hay que parar, ¿no? O sea, yo no leí tanto como tú, ¿eh? O sea, Elena, realmente hubo un momento en el que nos enfrentábamos también, que nos hicieron el comentario también, a estar haciendo una tesis doctoral y no una película. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, vale, igual hay que parar de leer, ¿no? Y pensar en personajes y escenas y tal, pero el nivel de conocimiento que tenía Elena de lo que estaba hablando y parte de eso que yo también tuve que adquirir, ¿no? A mí me daba mucha seguridad. Sí, porque es que realmente como era un tema, o sea, ya menores y sexualidad, o sea, para mí, y lo digo en serio, que es verdad que a nivel creativo un momento que tuvimos que aparcarlo para poder entrar en la ficción, por lo que comentábamos de que sea una experiencia emocional y vivencial, porque si no es otra cosa, y nos interesaba hacer eso. Pero luego yo cuando lo recogí todo esto en la promoción, ¡buah! O sea, me sentía muy bien porque había hecho tanta... Es que es específico de esta película, ¿eh? Yo no pretendo repetirlo de la misma forma en la siguiente, pero había entrevistado a mujeres, había entrevistado a padres y a madres, había entrevistado a terapeutas, había leído libros, había estado en charlas sobre cómo acompañar a tu hija con la primera regla, que no sale en la película, pero todo tan... Esto, y los movimientos de pelvis, o sea, quiero por favor hacer una comedia sobre el proceso creativo de criatura, o sea, por favor, ¿eh? Ella lidió con una persona loca, no. Pero luego es verdad que a nivel de defender el punto de vista, joder, es que cualquier pregunta inapropiada en un coloquio, cualquier persona en una entrevista que intentaba sacar algo, bueno, no sé, hubo un tuit que alguien dijo que yo era pedófila directamente, ¿no? Como... Yo tuve que, o sea, todo el conocimiento que yo tenía me sirvió de escudo protector a saco porque dije, no tienen ni idea de lo que están hablando. Esta gente que está opinando no tiene ni idea, no ha leído ni una página de lo que yo he leído. Entonces yo con esto sí que me sentó muy bien. A nosotros el otro día había un comentario que decía otro intento feminista de blanquear el feminicidio. No, el infanticidio. El infanticidio hecho por mujeres. Yo... No hay ningún libro que me pueda leer para contestarte este comentario y me la suda, chaval. O sea, era como era como el comentario en sí ya lo dice todo. Es como... Marco y blanquean infanticidio. Sí, blanquear el infanticidio